Hola, pregunta 61 de Faximóvil, cuarta edición y modelo PSU de matemáticas de DEMRE 2020. Es una pregunta de tablas de frecuencia que es muy común en la prueba, que sí o sí tienen que manejar, siempre sale una cosa así, y va cambiando el contexto más que nada. En este caso, el contexto es cantidad de trabajadores que faltan una cierta cantidad de días en una empresa cualquiera. Por ejemplo, entre 0 y 3 días han faltado 15 trabajadores. Perdón, al revés. No, está bien, está bien, está bien. Han faltado entre 0 y 3 días 15 trabajadores, entre 3 y 6 días 5 trabajadores, y así sucesivamente. La información que nos entrega esta tabla es la cantidad de trabajadores pertenecientes al intervalo y además su frecuencia relativa, que es con el dato que tenemos que aferrarnos, que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos datos incógnitos. Por ejemplo, no sabemos la frecuencia que tiene el intervalo 6-9, ni tampoco sabemos la frecuencia relativa del primer intervalo ni del último. La frecuencia relativa se calcula así, lo que marqué acá en la formulita. La frecuencia relativa va a ser igual al cociente, entre la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad neta de trabajadores que hay, partido en el total de trabajadores. Pero, por ejemplo, si quisiéramos sacar la frecuencia relativa de este intervalo, necesitaríamos esta frecuencia absoluta, el 15, pero además necesitamos el total de datos. Entonces, nos estaría faltando dos incógnitas ahí. O entonces, ¿cómo podríamos trabajar esto para encontrar los datos que nos están faltando y así poder resolver los enunciados? Tenemos que aferrarnos a alguna igualdad que nosotros tengamos, en algún lugar que tengamos todos los datos disponibles. Por ejemplo, en la segunda fila. La segunda fila nos dice que cuando la cantidad de trabajadores es 5, su frecuencia relativa es de 0.2. Es decir, aquí vamos a tener el dato frecuencia relativa y vamos a tener la frecuencia absoluta. Vamos a tener dos datos y podemos despejar el total de trabajadores en la empresa. Y así empezar a rellenar los demás. De la siguiente manera. Nos aferramos por el intervalo 2. El intervalo 2, tenemos que la cantidad de trabajadores es 5 y su frecuencia relativa es 0.2. Es decir, según la fórmula de arriba, se cumpliría que 0.2 es igual a la frecuencia absoluta 5 dividido por el total de datos. Ahora, para trabajar un poquito mejor, ese 0.2 lo voy a escribir como un quinto, como fracción, y el total lo voy a poner como x. Es decir, en vez de 0.2, vamos a notar que un quinto es igual a 5 partido en x. X es el total. Despejando esta ecuación, vamos a hacerlo aquí al ladito, tenemos que x es igual a 25. Eso quiere decir que el total de trabajadores de la empresa es de 25 personas. Si sumamos todos los trabajadores que están acá, que estoy haciendo en esta tablita, el total tiene que ser 25. Por lo tanto, si el total es 25, sí o sí, el P, que está acá, tiene que ser lo que le falta a la suma para hacer 25, que serían, en vez de P, iría un 3. P tendría que ser sí o sí 3. También, ¿qué podemos ya encontramos? Yo creo que vamos a necesitar Q y R. Vamos a ver los enunciados antes de ver si sacamos Q y R. Primer enunciado nos dice, hubo un total de 25 ausencias durante este año. ¿Hubo un total de 25 ausencias? Claro, uno se puede tender a tentar porque encontramos 25 y ya, bacán, 25 ausencias, pero no. Me como mis palabras porque aquí sí está importante. Lo que sí tenemos en 25 es la cantidad de trabajadores que hay. Pero, por ejemplo, en el primer intervalo, los 15 que están acá están incluidos desde el 0 hasta el 3. Imagínense que estos 15 trabajadores que están acá, todos están incluidos en el 0. Nosotros no tenemos esa información, así que no podemos asegurar que no son 0. Puede ser que en el primer intervalo diga ya, nadie faltó, nadie tuvo ausencias ese día, todos fueron 0. Entonces los que sí hubo ausencias fueron estos 5, estos 3 y estos 2. O sea, en ese caso tan extremo, solo 10 trabajadores hubieran tenido ausencias. O sea, solo hubo, eh, sí, pues 10 trabajadores con ausencia. Pero no podemos afirmar que hubo 25 ausencias. Hay 25 trabajadores, sí, pero no sabemos su distribución dentro de la cantidad de ausencias que hay acá. Así que la 1 se va. Así que es importante el contexto. La 2. Un 60% de los trabajadores se ausentó más de 3 días en el año. No vamos a aferrarnos a la frecuencia relativa, vamos a aferrarnos a la suma nomás.
que diga se ausentó menos de, dije menos, creo que sí dije menos, se ausentó menos de 3 días ese año, para que sean menos de 3 días, que nosotros tengamos plena certeza de que fueron menos de 3, tiene que ser sí o sí el primer intervalo. Cuando hablamos del enunciado 2, estamos hablando sí o sí de incluir al primer intervalo solamente. Intervalo. Porque desde el segundo en adelante son 3 o más ausencias. Así que si queremos menos de 3, solamente nos fijamos en el primero. Y tenemos que ver si 15 corresponde al 60% de 25. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí. 15 es el 60% de 25. Una forma rápida de verlo es que podemos dividir el 25 en 5 y así vamos a ir de 20% en 20% por cada 5 que aumentemos. O sea, 5 es el 20% de 25, 10 es el 40% de 25, 15 es el 60% de 25, 20 es el 80 y 25 es el 100. Así una forma rápida de ver los porcentajes sin tanto cálculo. Así que el enunciado 2 efectivamente sí es. Y el enunciado 3, ¿qué nos dice? 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su trabajo. Y aquí también hay que tener ojo. Si queremos menos de 6 días, no podemos incluir el tercer intervalo ni tampoco el cuarto intervalo. Solamente nos podemos quedar con el segundo y el primero, porque ahí tenemos plena certeza de que son menos de 6 días. Así que sumamos el segundo y el primero, sería 15 más 5 igual 20. Así que efectivamente 20 trabajadores faltaron menos de 6 días a su trabajo. Y nos quedamos con la 3, solo 2. La clave aquí es saber relacionar esta tabla, la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa, y siempre, siempre, siempre aferrarnos a alguna igualdad que nosotros tengamos. Porque es muy, muy común esto de que a partir de una fila nomás que tengamos, nosotros podamos plantear esta igualdad de la derecha y desprender el total de los datos. Y cuando tengamos el total, nos lanzamos y empezamos a rellenar todo. Espero que les haya quedado súper claro. Cualquier duda lo dejan en los comentarios. Nos vemos en otra pregunta de Faxi Móvil.